Una niña pobre salvó al hijo de un millonario. Lo que pidió a cambio hizo llorar al millonario. Lucía, una niña de tan solo 11 años, estaba apoyada en el poste de un semáforo en las bulliciosas calles del centro de Ciudad de México. Sus ojos grandes y oscuros observaban los autos pasar rápidamente, como si fueran reflejos de una vida que parecía inalcanzable para ella. En sus manos sostenía una pequeña caja de chicles que ofrecía a los transeúntes y conductores. La vida en las calles no era fácil para Lucía, pero cada día salía con la esperanza de vender lo suficiente para llevar algo de dinero a su casa y poder comprar las medicinas que su padre tanto necesitaba. El sol estaba implacable aquel día. El calor abrazaba las calles y el sudor recorría el rostro de la niña, pero ella no podía detenerse. Su madre le había pedido que vendiera más de lo habitual. Los medicamentos para su padre se habían vuelto más caros y el dinero que habían ahorrado ya no alcanzaba. Lucía suspiró mirando al cielo, buscando algún tipo de respuesta divina. «Mamá, papá, lo lograré. Solo necesito vender un poco más. Por favor, solo un poco más de paciencia», murmuró para sí, con la esperanza de que alguien, allá arriba, la estuviera escuchando. Los semáforos cambiaron a rojo, y Lucía, con la energía que aún le quedaba, corrió hacia los autos estacionados, golpeando suavemente las ventanas con su pequeña mano. «Chicles, chicles a 5 pesos. Ayuden, por favor. Mi papá está enfermo, necesitamos medicinas», repetía mecánicamente, con una voz que intentaba sonar más fuerte de lo que en realidad era. Algunos conductores simplemente la ignoraban, otros la miraban con pena, pero no hacían nada por ayudarla. Después de varios intentos fallidos, una mujer bajó la ventanilla de su lujoso automóvil y le entregó una moneda. «Gracias, señora». «Que Dios la bendiga», dijo Lucía con una sonrisa cansada pero genuina. La mujer, con una mirada llena de compasión, preguntó: «¿Cuántos años tienes, pequeña?» «Once, señora». «Tengo 11 años», respondió Lucía mientras guardaba la moneda en el bolsillo roto de su vestido. La mujer la miró por un segundo más, como si lamentara profundamente la vida que esa pequeña llevaba, pero sin decir más, se marchó cuando el semáforo volvió a ponerse en verde. Lucía vio cómo el auto se alejaba y suspiró. Sabía que necesitaba más que unas cuantas monedas para hacer frente a las necesidades de su familia. El día estaba llegando a su fin, y aunque había logrado vender algunos chicles, no era suficiente. Con el corazón un poco más pesado de lo habitual, decidió que era momento de regresar a casa. Mientras caminaba por las calles empinadas y polvorientas de su barrio, las sombras de la tarde comenzaban a alargarse, cubriendo las casas humildes que conformaban su comunidad. Las paredes desconchadas de las viviendas hablaban de las dificultades que todos los vecinos compartían, pero en su pequeño hogar, el sufrimiento parecía haber tomado un asiento permanente. Cuando Lucía abrió la puerta de su casa, el ambiente sombrío la recibió, junto con el olor a humedad que siempre parecía estar presente. La luz que entraba por las ventanas mal selladas apenas iluminaba el espacio pequeño y desgastado donde vivían. Desde su habitación, se escuchaba la voz débil de su padre. «Lucía, ¿ya volviste?». La voz de su padre era suave y temblorosa, pero siempre llevaba un tono de cariño. A pesar de su enfermedad, nunca había dejado de preocuparse por su hija. «Sí, papá. Vendí algunos chicles hoy, pero no fue mucho. Mañana intentaré vender más», dijo Lucía mientras dejaba su pequeña caja de chicles en la mesa y se acercaba a la cama donde su padre descansaba. «No te preocupes, hija. Estás haciendo todo lo que puedes. No quiero que te esfuerces tanto, me preocupa verte en las calles todos los días», respondió su padre, tratando de sonreír, aunque el cansancio en su rostro era más que evidente. Lucía tomó la mano de su padre con delicadeza, sintiendo lo frágil que se había vuelto con el tiempo. «Voy a encontrar una manera, papá. Te lo prometo. Solo necesitamos un poco más de tiempo. Voy a hacer lo que sea necesario para sacarte de aquí y darte una vida mejor». Su padre cerró los ojos por un momento, asintiendo lentamente. «Eres tan valiente, mi pequeña. Tu madre estaría tan orgullosa de ti». Su voz se apagó, y aunque no terminó la frase, ambos sabían lo que venía después. La enfermedad que había tomado el cuerpo de su padre parecía empeorar cada día, y la esperanza de que las cosas mejoraran se desvanecía lentamente. Lucía intentó no pensar en eso. Sabía que debía mantenerse fuerte, por su padre y por ella misma. «Voy a preparar algo para que comamos. No es mucho, pero es lo que tenemos», dijo, levantándose y dirigiéndose a la pequeña cocina. Mientras removía la olla en la estufa, su mente no dejaba de darle vueltas a cómo podría conseguir más dinero. Los medicamentos que su padre necesitaba eran cada vez más caros, y lo que ganaba vendiendo chicles apenas alcanzaba para lo más básico. Sabía que debía encontrar una solución,
algo que cambiara su situación, pero no podía imaginar qué. De repente, un leve sonido de tos llegó desde la habitación. Lucía corrió a ver a su padre, preocupada de que algo le hubiera pasado, pero él solo levantó la mano con un gesto débil, como si le dijera que todo estaba bien. «Descansa, papá. Yo me encargaré de todo», dijo con determinación, aunque en el fondo sabía que estaba llegando al límite de lo que podía hacer. Más tarde, cuando la comida estuvo lista, Lucía regresó a la habitación con un plato sencillo de frijoles y tortillas. Ayudó a su padre a comer, y aunque no dijeron mucho durante la cena, la tensión en el aire era palpable. Ambos sabían que el tiempo no estaba de su lado, pero preferían no mencionarlo. Esa noche, después de haberlo alimentado y de limpiar lo poco que había usado en la cocina, Lucía se acostó junto a su padre en la pequeña cama que compartían. No dijo nada, solo se quedó allí, escuchando el débil latido del corazón de su padre y el suave sonido de su respiración. El vínculo entre ellos era fuerte, forjado por las adversidades que habían enfrentado juntos. Lucía cerró los ojos, pero antes de quedarse dormida, susurró con la esperanza de que alguien, en algún lugar, la escuchara. «Mañana será un día mejor, papá. Te lo prometo». Y así, en medio de la oscuridad de la noche, se quedó dormida, aferrándose a la esperanza de que el día siguiente traería algún cambio, alguna luz al final de ese túnel interminable. El sol aún no había salido cuando Lucía se despertó al suave sonido de la respiración entrecortada de su padre. La habitación seguía envuelta en penumbra, pero el día estaba a punto de comenzar. Se frotó los ojos y se levantó con cuidado para no despertarlo. A pesar de las dificultades que enfrentaban, Lucía no se permitía perder la esperanza. Sabía que debía encontrar una solución, algo que cambiara sus vidas. Esa mañana, mientras caminaba hacia el centro de la ciudad con su caja de chicles en la mano, Lucía no podía dejar de pensar en lo que haría para conseguir más dinero. Ya había intentado vender en varios lugares, pero no era suficiente. Sentía que algo más grande debía suceder, algo que cambiara su suerte, pero no sabía qué. Llegó a su puesto habitual en el semáforo, donde el tráfico comenzaba a aumentar. La gente iba y venía, absorta en sus propios pensamientos, sin prestar mucha atención a la niña que estaba de pie, ofreciendo chicles con una sonrisa tímida. Lucía no se desanimaba fácilmente, pero ese día, había algo diferente en el aire. Una sensación de que algo importante estaba por suceder. Minutos después, mientras ofrecía sus chicles a los conductores, escuchó un grito. Era un sonido agudo y desesperado que la hizo girarse de inmediato. A pocos metros de donde estaba, un niño pequeño corría hacia la calle, directo al tráfico. Lucía reaccionó sin pensarlo. Dejó caer su caja de chicles y corrió hacia el niño lo más rápido que pudo. Los autos seguían moviéndose, y el niño estaba a punto de ser alcanzado por uno de ellos. Con el corazón acelerado y la adrenalina corriendo por sus venas, Lucía se lanzó hacia el niño, tirando del justo antes de que un auto pudiera atropellarlo. Ambos cayeron al suelo, pero estaban a salvo. El niño comenzó a llorar, asustado por lo que acababa de suceder, pero estaba ileso. Lucía, aún recuperándose del susto, lo abrazó para tranquilizarlo. «Tranquilo, ya pasó. Estás a salvo», le susurró con voz suave, tratando de calmarlo. En ese momento, un hombre salió corriendo de uno de los autos estacionados. Era alto, bien vestido y claramente muy preocupado. «Mi hijo», gritó mientras corría hacia ellos. Cuando llegó junto a Lucía y el niño, se agachó para abrazar al pequeño con fuerza. «Gracias, gracias, gracias», repetía una y otra vez, con lágrimas en los ojos. «No sé qué hubiera hecho si algo le hubiera pasado». Lucía sonrió, aún un poco aturdida por lo que acababa de suceder. «Solo hice lo que cualquier persona hubiera hecho», respondió con modestia. El hombre la miró con una mezcla de gratitud y asombro. «No, niña. No cualquiera hubiera hecho lo que tú hiciste. Me acabas de salvar a mi hijo. No sé cómo agradecerte». El niño, aún aferrado a su padre, miró a Lucía con ojos grandes y curiosos. «Gracias», dijo con voz temblorosa. «¿Estás bien?», preguntó el padre, dirigiéndose tanto a su hijo como a Lucía. «Déjame llevarte a un hospital para asegurarnos de que no te hayas lastimado». Lucía negó con la cabeza. «No es necesario, señor. Estoy bien, de verdad. Además, tengo que volver a mi puesto para seguir vendiendo». El hombre frunció el ceño. «¿Vendiendo? ¿Qué es lo que vendes?» «Chicles», respondió Lucía, señalando la caja que había quedado tirada en la calle. «Vendo chicles para ayudar a mi familia. Mi papá está enfermo y necesitamos el dinero para sus medicinas». El rostro del hombre cambió al escuchar eso. «Espera un momento», dijo,
levantándose y recogiendo la caja de chicles. No puedes seguir vendiendo en las calles después de lo que has hecho por mi hijo. Esto es mucho más grande que unos chicles. Lucía se encogió de hombros, sin saber muy bien qué decir. Es lo que tengo que hacer. Mi papá me necesita. El hombre suspiró profundamente y miró a su alrededor, como si estuviera pensando en la mejor manera de ayudarla. Mira, no sé qué circunstancias estás atravesando, pero quiero hacer algo por ti. No puedo simplemente dejar que te vayas sin recompensarte de alguna manera. Por favor, dime qué puedo hacer por ti. Lucía, aunque agradecida por la oferta, no sabía qué pedir. No estaba acostumbrada a que la gente le ofreciera ayuda de esa manera, y mucho menos alguien que parecía tener tanto dinero. No lo sé, señor. No estoy acostumbrada a que me ofrezcan cosas. Solo quiero que mi papá se mejore. El hombre la miró con ternura, admirando la nobleza de la pequeña. Está bien. Entonces, si eso es lo que quieres, me encargaré de que tu padre reciba el mejor tratamiento posible. No te preocupes por el dinero, yo me haré cargo. Lucía abrió los ojos con asombro. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿En serio? ¿Haría eso por nosotros? El hombre asintió con firmeza. Por supuesto. Lo menos que puedo hacer es ayudar a la niña que salvó a mi hijo. Dime, ¿dónde vive tu familia? Quiero hablar con tu padre y asegurarme de que reciba la atención médica que necesita. Lucía no sabía cómo reaccionar. Las palabras del hombre sonaban casi como un sueño, algo demasiado bueno para ser verdad. Pero su corazón, lleno de esperanza, decidió confiar. Le explicó dónde vivían, y el hombre le prometió que esa misma tarde enviaría a un médico para revisar a su padre. Antes de que Lucía pudiera irse, el hombre le entregó un billete. Por ahora, toma esto para que compres algo de comida y lo que necesites. No es mucho, pero pronto recibirás más ayuda. Lucía miró el billete con ojos llorosos. Nunca había tenido tanto dinero en sus manos. Gracias, señor. De verdad, muchas gracias. El resto del día fue una mezcla de emociones para Lucía. Caminó de regreso a casa con el billete firmemente apretado en su mano, sintiendo una mezcla de gratitud y esperanza que hacía tiempo no experimentaba. Mientras avanzaba por las calles polvorientas, se repetía a sí misma las palabras del hombre, incapaz de creer que una solución a los problemas de su familia pudiera estar tan cerca. Cuando llegó a su pequeña y humilde vivienda, su padre la esperaba sentado en una vieja silla de madera, tosiendo débilmente. Al verla entrar, intentó sonreír, pero el cansancio y la enfermedad lo hacían difícil. ¿Cómo te fue hoy, Lucía?, preguntó con voz ronca. Lucía, sin poder contener la emoción, corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Papá, algo increíble ha pasado. Hoy conocí a un hombre que va a ayudarnos. Va a enviarte un médico para que te revisen. El rostro del padre mostró una expresión de incredulidad. ¿Un médico? ¿De qué estás hablando, hija? Nosotros no podemos pagar algo así. Lucía le contó todo lo sucedido, desde el momento en que rescató al niño del tráfico hasta la oferta generosa del hombre. A medida que hablaba, los ojos de su padre se llenaron de lágrimas. Era difícil de creer, pero en su interior algo le decía que su pequeña hija había sido enviada como un ángel a salvar su vida. Lucía, mi niña. No sé cómo agradecerte por lo que has hecho hoy. No solo has salvado a un niño, sino que quizás también has salvado mi vida. Ella lo abrazó más fuerte. No tienes que agradecerme, papá. Todo va a estar bien, lo prometo. Esa misma tarde, tal como el hombre había prometido, un médico llegó a su casa. Era un hombre mayor, con cabello gris y una expresión serena que inspiraba confianza. Tras una larga revisión, confirmó lo que Lucía y su padre ya temían. La enfermedad estaba avanzada, pero con el tratamiento adecuado, había esperanza de que pudiera mejorar. El médico les explicó que, gracias a la intervención del hombre que Lucía había conocido, su padre sería ingresado en una clínica privada para recibir el mejor tratamiento posible. Todo sería cubierto, y no tendrían que preocuparse por nada. Lucía apenas podía creer lo que escuchaba. ¿De verdad, doctor? Mi papá va a estar bien. El médico asintió con una sonrisa. Va a llevar tiempo y mucho esfuerzo, pero con los cuidados adecuados, creo que podrá mejorar. Tienes que ser muy fuerte, Lucía. Tu padre va a necesitarte más que nunca. Mientras el médico se despedía y les daba instrucciones sobre cuándo sería el ingreso a la clínica, Lucía y su padre se miraron, ambos llenos de esperanza y emoción. Lo que había comenzado como un día común, vendiendo chicles en la calle, se había transformado en el inicio de un cambio radical en sus vidas. Días después.
El padre de Lucía fue ingresado en la clínica, donde comenzó a recibir el tratamiento que tanto necesitaba. La transformación fue lenta pero constante. Poco a poco, la tos comenzó a ceder, su fuerza empezó a regresar, y con el tiempo, incluso el color de su piel mejoró. Mientras tanto, Lucía seguía trabajando duro, pero ya no lo hacía sola. El hombre millonario, agradecido por lo que ella había hecho por su hijo, no solo se aseguró de cubrir los gastos médicos de su padre, sino que también le ofreció a Lucía una beca para que pudiera estudiar. Una niña como tú, con tanta valentía y corazón, merece algo más que vender chicles en las calles, le dijo cuando le entregó los documentos de la beca. Tienes un futuro brillante por delante, Lucía, y quiero asegurarme de que tengas las oportunidades que necesitas para alcanzarlo. Lucía, con los ojos llenos de lágrimas, aceptó el ofrecimiento. Nunca había pensado que algo así fuera posible para alguien como ella, pero ahora, gracias a su acto de valentía y generosidad, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El padre de Lucía, orgulloso y agradecido, la animó a aceptar la beca. Hija, esta es tu oportunidad. Has hecho más por mí de lo que jamás podré agradecerte. Ahora es tu turno de pensar en tu futuro. Aprovecha esta oportunidad y haz algo grande con tu vida. Con el tiempo, Lucía empezó a asistir a la escuela, y aunque los estudios eran desafiantes, nunca dejó de esforzarse. Sabía que esta era la manera de honrar todo lo que había logrado hasta ese momento. Cada día, cuando salía de clases, visitaba a su padre en la clínica, y juntos soñaban con un futuro mejor. A medida que pasaron los meses, la vida de Lucía cambió por completo. Ya no era la niña que vendía chicles en las esquinas, sino una estudiante aplicada con sueños y ambiciones que nunca antes había considerado posibles. Cada día era un nuevo reto, pero también una oportunidad para aprender, crecer y asegurarse de que todo el sacrificio que había hecho hasta entonces valiera la pena. Su padre, quien poco a poco recuperaba su salud en la clínica, se convirtió en su mayor apoyo. Aunque la enfermedad aún lo debilitaba, la mejoría era evidente, y tanto él como Lucía agradecían cada día las bendiciones que habían llegado a sus vidas gracias a aquel acto de valentía que cambió todo. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, el millonario no podía dejar de pensar en la humildad y nobleza de Lucía. La niña no había pedido más que la salud de su padre, cuando él habría estado dispuesto a darle lo que deseara, incluso riquezas. Esto lo hizo reflexionar profundamente sobre su propia vida y las cosas que verdaderamente importaban. Una tarde, mientras observaba a su hijo jugar en el jardín de su mansión, recordó el fatídico día en que casi lo perdió. Su mente volvía a la imagen de aquella pequeña niña corriendo hacia el peligro para salvar lo más preciado que tenía en su vida. ¿Cómo alguien tan joven y con tan pocos recursos podía mostrar un coraje tan inmenso? Esta pregunta rondaba constantemente en su cabeza. El millonario, don Alfonso, era un hombre que había construido su imperio desde cero. Venía de una familia humilde y conocía bien las luchas de la vida, pero con el tiempo, el éxito y el dinero lo habían distanciado de aquellos recuerdos. Sin embargo, el encuentro con Lucía lo había despertado de ese letargo emocional. Durante una reunión en su oficina, rodeado de los mejores asesores, abogados y ejecutivos de su empresa, don Alfonso hizo un anuncio que sorprendió a todos. «Voy a crear una fundación para ayudar a niños como Lucía», dijo con voz firme. «He visto lo que puede hacer un solo acto de bondad y valentía, y no quiero que más niños tengan que pasar por lo que ella ha vivido». Los presentes en la reunión quedaron en silencio. Sabían que don Alfonso era un hombre de decisiones radicales, pero esto era diferente. No se trataba de una inversión financiera, sino de un proyecto personal, nacido del corazón. Uno de sus abogados levantó la mano, ligeramente nervioso. «Señor, ¿está seguro de que quiere destinar una parte tan significativa de sus recursos a este proyecto?» Don Alfonso lo miró directamente a los ojos, y con una leve sonrisa, respondió: «Estoy más seguro de esto que de cualquier negocio que haya hecho en mi vida. El dinero va y viene, pero las vidas que podemos cambiar con él, eso es lo que realmente importa». Unos días después, don Alfonso decidió visitar personalmente a Lucía y su padre en la clínica. Llevaba tiempo queriendo agradecerle de una forma más directa, pero sentía que ningún gesto material sería suficiente para compensar lo que ella había hecho. Sin embargo, sabía que quería hacer algo especial, algo que fuera más allá de lo económico. Cuando llegó a la clínica, encontró a Lucía sentada junto a su padre, leyendo un libro que le habían dado en la escuela. La niña, al verlo entrar, se levantó rápidamente, sorprendida de que un hombre tan poderoso hubiera hecho el viaje hasta allí solo para visitarlos. «Lucía», dijo don Alfonso, con una sonrisa cálida, «quería verte personalmente para agradecerte nuevamente por lo que hiciste. No solo salvaste a mi hijo, sino que has inspirado un cambio profundo en mi vida.
Eres una niña extraordinaria. Lucía, siempre modesta, bajó la mirada. Yo solo hice lo que cualquiera haría en mi lugar. Eso no es cierto, respondió don Alfonso. Lo que tú hiciste no es algo que cualquiera haría. Fue un acto de valor y amor desinteresado. Se sentó junto al padre de Lucía, quien lo miraba con una mezcla de gratitud y asombro. Gracias por todo lo que ha hecho por nosotros, don Alfonso. No sé cómo podríamos haber sobrevivido sin su ayuda. Don Alfonso negó con la cabeza. No me agradezcan a mí. Todo esto es gracias a Lucía. Ella es la verdadera heroína aquí. Luego, sacó un sobre de su chaqueta y se lo entregó a Lucía. Aquí tienes una pequeña muestra de mi gratitud. Es una beca completa para que puedas continuar tus estudios hasta donde quieras llegar. Sé que tienes un gran futuro por delante, y quiero asegurarme de que nada te detenga. Lucía abrió el sobre con manos temblorosas. Al leer las palabras impresas, sus ojos se llenaron de lágrimas. No puedo aceptar esto. Ya ha hecho demasiado por nosotros. Don Alfonso la miró con ternura. Quiero que lo aceptes, Lucía. Quiero que sigas luchando, que sigas adelante. Lo que hiciste por mi hijo es algo que nunca podré pagar, pero puedo ayudarte a alcanzar tus sueños. Eso es lo que más deseo. Lucía, con la voz entrecortada, susurró un gracias, sintiendo una mezcla de gratitud y responsabilidad. Sabía que no solo estaba aceptando una ayuda, sino también una oportunidad única para cambiar su vida. Los días que siguieron al encuentro con don Alfonso marcaron un antes y un después en la vida de Lucía y su padre. Aunque la beca era una bendición, Lucía sabía que también implicaba una responsabilidad. Su madre siempre le había enseñado que cuando alguien te tendía una mano, debías aprovechar la oportunidad al máximo, no solo por ti, sino por todos aquellos que no la tenían. Así que, cada mañana, Lucía se levantaba temprano y caminaba con determinación a la escuela. Sus compañeros, al principio, la miraban con curiosidad, ya que conocían su historia y sabían de su origen humilde. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que Lucía no era solo la niña que había salvado a un niño millonario, sino también una estudiante brillante, dedicada y con un corazón noble. Sus profesores la elogiaban por su esfuerzo y la ayudaban en todo lo que podían, conscientes de las dificultades que había enfrentado. Lucía, por su parte, nunca se permitía un momento de descanso en su objetivo de ser la mejor versión de sí misma. Sabía que su padre la observaba con orgullo desde su cama en la clínica, y eso la motivaba a seguir adelante, sin importar cuán difícil fuera el camino. Mientras tanto, en la lujosa mansión de don Alfonso, su hijo Tomás, el niño que Lucía había salvado, también vivía una transformación. Aunque apenas tenía 8 años, el incidente en el parque había dejado una marca profunda en su joven corazón. Había aprendido una lección que pocos niños de su edad comprendían: el verdadero valor no se mide por el dinero, sino por el sacrificio y el amor desinteresado. Tomás le hablaba a su padre con frecuencia sobre Lucía. «Papá, ¿crees que ella estará bien? Quiero verla de nuevo», le decía con inocencia, mientras jugaba en el inmenso jardín de su casa. Don Alfonso sonreía, pero sabía que la petición de su hijo iba más allá de una simple curiosidad infantil. Tomás sentía una conexión con Lucía, una gratitud que quería expresar, aunque aún no entendía del todo cómo. Un día, mientras jugaban juntos en el jardín, don Alfonso le dijo: «Sabes, hijo, la vida nos da muchas oportunidades de hacer el bien. Lo importante es que nunca olvides lo que esa niña hizo por ti. Ella no solo te salvó, sino que también nos enseñó a todos lo que significa ser verdaderamente valiente». Tomás lo escuchó atentamente, y después de un largo silencio, respondió: «Papá, ¿crees que un día podré ayudar a alguien como Lucía me ayudó a mí?» Don Alfonso lo miró con orgullo. «Claro que sí, hijo. Pero lo más importante es que, cuando tengas la oportunidad, lo hagas con todo tu corazón, sin esperar nada a cambio». Pasaron algunos meses, y la salud del padre de Lucía mejoraba lentamente. Los doctores estaban sorprendidos por su recuperación, dado lo grave que había sido su estado inicial. Aunque el proceso era lento, había esperanza, y cada pequeño paso hacia su recuperación se celebraba en la pequeña clínica donde permanecía. Un día, mientras Lucía estaba en la escuela, don Alfonso decidió visitar a su padre. Quería asegurarse personalmente de que todo estaba bien y ofrecer cualquier apoyo adicional que pudieran necesitar. Llegó con un ramo de flores, un gesto simple pero sincero, y se dirigió a la habitación donde se encontraba el hombre que, hasta hace poco, había estado al borde de la muerte. «Buenos días», dijo don Alfonso, entrando con una sonrisa. El padre de Lucía, aún débil, intentó sentarse en la cama. «No se levante, por favor», añadió rápidamente don Alfonso,
acercándose con una silla para sentarse junto a él. Quería venir a verlo personalmente y agradecerle por haber criado a una niña tan valiente. Lucía es una bendición para todos nosotros, dijo don Alfonso con una sinceridad que conmovió al hombre. Gracias, respondió el padre de Lucía con una voz suave pero cargada de gratitud. Lucía ha sido mi fuerza todos estos años. A pesar de las dificultades, ella nunca se ha rendido. Lo sé, respondió don Alfonso. Y es precisamente por eso que quiero asegurarme de que tengan todo lo que necesitan. Sé que el dinero no compra la felicidad, pero quiero que sepan que estamos aquí para apoyarlos en lo que necesiten. Su hija no solo salvó la vida de mi hijo, sino que también ha cambiado la mía. El padre de Lucía lo miró con ojos vidriosos, incapaz de expresar con palabras lo que sentía. La gratitud era abrumadora, pero más que nada, estaba orgulloso de su hija, de la joven que, a pesar de todo, siempre había mantenido su corazón puro y su voluntad inquebrantable. El tiempo pasó, y mientras Lucía continuaba con sus estudios y su padre seguía recuperándose, el peso de todo lo que habían vivido comenzaba a asentarse en su mente. Lucía, en las noches, no podía evitar pensar en el sacrificio que había hecho por su padre. ¿Había tomado la decisión correcta al no pedir nada para ella misma? ¿Había sido suficiente con solo desear la salud de su padre? Esas preguntas rondaban en su mente, aunque siempre terminaba con la misma respuesta, lo volvería a hacer una y otra vez. Sin embargo, algo en su interior también deseaba más. No para ella misma, sino para los demás niños como ella, que seguían luchando en las calles, que no tenían las mismas oportunidades que ahora ella tenía. Pensaba en sus antiguos amigos, en los niños con los que solía vender chicles en las esquinas, y deseaba poder hacer algo para ayudarlos. Una tarde, mientras caminaba de regreso a casa después de la escuela, Lucía decidió que, algún día, encontraría la forma de retribuir todo lo que había recibido. Sabía que la vida le había dado una segunda oportunidad, y no quería desaprovecharla. Justo cuando Lucía comenzaba a sentirse más segura de su futuro, un evento inesperado cambió todo de nuevo. Un día, mientras estaba en la clínica con su padre, recibió una llamada. Al otro lado de la línea estaba Tomás, el hijo de don Alfonso. Lucía, ¿puedes venir a mi casa mañana? Quiero mostrarte algo, dijo con emoción. Lucía aceptó, intrigada. No tenía idea de lo que le esperaba al día siguiente, pero sentía que algo importante estaba por suceder. Al día siguiente, Lucía se dirigió a la enorme mansión de don Alfonso, intrigada por la llamada de Tomás. Era la primera vez que volvía a la casa desde aquel día en que había recibido la beca. Al llegar, fue recibida por el propio Tomás, quien la esperaba con una sonrisa enorme en su rostro. Lucía, gracias por venir, quiero mostrarte algo muy especial, dijo Tomás con una energía que contagiaba. Lucía lo siguió mientras caminaban por los amplios pasillos de la mansión, llenos de cuadros y objetos lujosos que le recordaban cuán diferentes eran sus mundos. Sin embargo, en su corazón, Lucía sabía que las verdaderas riquezas no estaban en las paredes, sino en las acciones y decisiones que uno tomaba. Finalmente, llegaron a una habitación que Tomás había preparado especialmente para ese momento. Al abrir la puerta, Lucía quedó sin palabras. La habitación estaba decorada con dibujos y manualidades que parecían hechas por niños. Pero lo más sorprendente era un cartel enorme en la pared que decía, «Gracias, Lucía». Tomás se giró hacia ella con una expresión seria, como si este momento significara mucho más de lo que ella podía imaginar. Todo esto lo hicimos los niños del orfanato que mi papá y yo visitamos. Quería que supieras que no solo me salvaste a mí, Lucía. Gracias a ti, ahora mi papá ha decidido ayudar a muchos otros niños. Lucía lo miró, conmovida. No podía creer lo que estaba oyendo. Después de lo que hiciste por mí, mi papá y yo hablamos mucho, continuó Tomás. Y decidimos que queríamos hacer algo por los niños que no tienen las mismas oportunidades. Así que mi papá donó una parte de su fortuna para construir una nueva escuela y un centro para ayudar a esos niños a tener un futuro mejor, igual que tú. Queremos que vengas y seas parte de esto. Lucía sintió que las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos. No se había imaginado que su pequeño acto de valentía pudiera generar un cambio tan grande. Aquella beca que había recibido, el agradecimiento de don Alfonso, y ahora esto, era más de lo que alguna vez había soñado. El centro de ayuda que don Alfonso había inaugurado se convirtió en un lugar de esperanza para muchos niños de la comunidad. Gracias a los recursos donados, los niños recibían educación, alimentación y, lo más importante, un ambiente seguro donde podían crecer y desarrollarse. Lucía, aunque seguía siendo una estudiante aplicada, comenzó a involucrarse en el centro. Ayudaba a los más pequeños con sus tareas y les compartía sus propias experiencias,
recordándoles que no importaba de dónde vinieran, lo importante era hacia dónde se dirigían. Siempre recuerda, les decía con una sonrisa, que el corazón valiente y el esfuerzo constante te llevarán a lugares que jamás imaginaste. El centro se convirtió en su segundo hogar. Allí, Lucía conoció a otros niños que, como ella, habían enfrentado dificultades, pero ahora tenían una nueva oportunidad gracias al apoyo que recibían. Poco a poco, el proyecto fue creciendo, y Lucía se convirtió en una especie de mentora para muchos de ellos. Les enseñaba lo que había aprendido de su padre, que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en el amor, la gratitud y la perseverancia. Con el paso del tiempo, la historia de Lucía y el centro comenzó a ganar notoriedad en la comunidad. Medios locales cubrieron su historia, resaltando cómo una niña humilde había sido el catalizador para un cambio tan profundo en la vida de otros niños. Don Alfonso, siempre modesto, se aseguraba de que Lucía recibiera el reconocimiento que merecía. Un día, mientras Lucía estaba en el centro ayudando a los niños, recibió una visita sorpresa. Era don Alfonso, acompañado de una reportera. «Lucía», comenzó él, «creo que es momento de que el mundo conozca tu historia. Eres un ejemplo para todos, y quiero que cuentes cómo una decisión, un acto de valentía, puede cambiar muchas vidas». Lucía, aunque tímida al principio, aceptó. Sabía que compartir su experiencia podría inspirar a otros a no rendirse, sin importar cuán difíciles fueran las circunstancias. En la entrevista, contó todo, desde el día en que salvó a Tomás hasta el momento en que decidió dedicarse a ayudar a los demás. Al finalizar, la reportera le preguntó, «Lucía, si pudieras pedir algo más, ¿qué sería?». Lucía, después de un breve silencio, respondió, «No quiero nada para mí. Solo quiero que más niños tengan las oportunidades que yo tuve. Quiero que cada niño sepa que, aunque parezca que el mundo está en su contra, siempre hay esperanza, siempre hay personas dispuestas a ayudar». La entrevista fue vista por miles de personas, y la historia de Lucía tocó corazones en todo el país. Muchos se ofrecieron a colaborar con el centro, haciendo donaciones y ofreciendo su tiempo para ayudar a los niños. El pequeño acto de bondad que Lucía había realizado ese día en el parque había crecido más allá de lo que ella misma podría haber imaginado. Un año después de que el centro abriera sus puertas, se realizó una ceremonia especial en honor a Lucía. Don Alfonso, junto con su hijo Tomás y otros miembros de la comunidad, querían agradecerle por su valentía y por todo lo que había hecho. Durante la ceremonia, don Alfonso tomó la palabra. «Lucía nos enseñó a todos una lección invaluable. El verdadero valor no está en lo que poseemos, sino en lo que estamos dispuestos a dar. Ella no solo salvó a mi hijo, sino que cambió nuestras vidas y las de muchos otros niños. Hoy, honramos su espíritu generoso y su corazón valiente». Lucía, con lágrimas en los ojos, subió al escenario para recibir su reconocimiento. Pero para ella, el mayor premio no era el trofeo que le entregaban, sino las sonrisas de los niños que ahora tenían una nueva oportunidad gracias a su decisión. Así, la historia de Lucía no solo quedó grabada en los corazones de todos los que la conocieron, sino que también se convirtió en una inspiración para muchos más. La niña que había salvado a un niño millonario se había convertido en el símbolo de que, con valentía y bondad, podemos cambiar el mundo, una vida a la vez.